Bienvenidos, buenas noches, una nueva edición de Local. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a estar hablando de la industria. La semana pasada fue el turno del comercio en Río Cuarto, hoy la realidad industrial de nuestra ciudad y la región. Así es, por eso hemos invitado a agentes claves industriales que nos van a ayudar a interpretar cuál es el momento que estamos viviendo localmente. Claro. ¿Cuál es la expectativa, ¿no? Algunos sectores en particular, representantes de toda la industria y bueno, su situación y cuáles las perspectivas hacia el cierre de este año y para el próximo. Este tema después de la presentación de las firmas que apoyan de Local. Vamos a presentar a nuestros invitados, los del primer bloque. Estamos haciendo referencia a Pablo Basqueto, quien es el presidente del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios, y a Jorge Pico, quien es presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de la ciudad de Río Cuarto. Flamante presidente, asumió en el mes de abril. Buenas noches y muchas gracias por venir. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el motivo de la invitación es que vengan a hablarnos de cómo está el nivel industrial de nuestra ciudad, ¿no es cierto? El impacto que ha tenido después de estas idas y venidas de esta crisis económica en nuestro país, saber cuál es la realidad que nos toca vivir a las industrias que hacen de alguna manera la actividad económica local. Bueno, podría comentarte que indudablemente Río Cuarto no escapa a la realidad nacional. Con todo lo que hemos venido pasando, este aumento del dólar, las altas tasas de interés, todo lo que el desempleo, la pobreza que creció a nivel nacional, y Río Cuarto estamos también en un marco similar. Podría decirte que en los dos primeros trimestres, el primero había caído la industria a nivel nacional, en el segundo trimestre había tenido un pequeño suba de alrededor de casi un 3%, pero en lo que va a partir del mes de mayo, lamentablemente volvemos a crecer. La realidad es que, por ejemplo, la Unión Industrial a nivel nacional mide en el sector industrial 12 rubros. De los 12 rubros, hay 3 que han venido en crecimiento. Algunos de ellos, por ejemplo, la construcción. Y el resto o se han mantenido, los otros 9, o han caído. Hay muchos rubros, hay prácticamente de los 12 hay 6 rubros que han caído y en forma importante. ¿En el segundo trimestre me estás hablando? ¿Cómo? En el segundo trimestre. En lo que va del año. En lo que va del año. Sí. Digamos, el promedio de lo que va del año ha venido cayendo. La realidad nos está marcando que este 2018 es un año que viene complicado y las perspectivas que tenemos hasta fin de año van a ser similares. Lo cual, por ejemplo, recién te comentaba que el sector de la construcción es uno de los que era favorecido hasta este momento, y lo que vemos que con el freno que se ha puesto a nivel nacional para lo que es inversión pública, va a hacer que también el sector de la construcción pueda tener alguna baja ahora en los próximos meses. Claro. Jorge, ¿la situación del sector metalúrgico en Río Cuarto cómo es? Sí, bueno, la situación es como tenemos una incertidumbre, ¿no es cierto?, de tema de cosas que cuesta mucho al campo no irle muy bien, ¿no es cierto? Entonces nosotros dependemos todo de ello, porque todos estamos afectados a la parte del campo, ¿no es cierto? Lo que demanda el agropecuario. Claro, de los agropecuarios, que dependemos de ello en muchas cosas. Entre todo, bueno, acá en la ciudad, como decimos siempre, el servicio es como lo que más estamos trabajando, pero en las otras partes, parte de fabricación, como dijo Pablo, la parte autopartista es la que más decayó también, de que la que más bajo está, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros, como en la parte nuestra, es decir, estamos afectados a la construcción también, es donde tenemos un auge, pero la parte de fabricación de máquinas agrícolas, todas esas cosas, es como están sufriendo los despidos y todas esas cosas. Claro, hay algunos sectores que por ahí se vienen salvando, pero hay otros que vienen decayendo, en general vienen decayendo, ¿no? Así es. Decayendo. Incluso en el sector de la alimentación, que hay es un sector que se ha mantenido prácticamente. Lo que sí es real es que las primeras marcas han caído y han pasado las segundas o terceras marcas en un crecimiento en sus ventas. Y hay otros rubros, como dice Jorge, donde la molienda, sobre todo, la molienda, podemos hablar de soja para las fábricas de aceite, algunos exportadores de alimentos, donde hoy conseguir soja está muy difícil.
esta realidad que le ha pasado a nuestra región con la sequía, que al principio quizás muchos no lo veían, pero desde el sector de campo se venía anunciando, indudablemente no solo que se ha perdido un 33% de la cosecha, imagínate cuánto transporte, cuántos servicios, cuánto menos le genera a la ciudad, sino que a su vez mucha de mala calidad también se produjo por ese mes que llovía todos los días. Entonces está haciendo que hoy no haya soja para las empresas. Entonces, no solo que hay una merma en las ventas, el consumo está restringido, sino que encima hay poco insumo a la hora de poder elaborarlo. ¿Han tenido que despedir personal las empresas metalúrgicas? Sí, Sí. algunos han tenido que despedir, ¿no es cierto? No masivo, ¿no es cierto? Pero hay recepción, ¿no es cierto?, en parte de despido, algunas cosas así, la parte metalúrgica. En todas maneras, ¿no es cierto?, se está cuidando el personal porque, bueno, siempre tenemos una expectativa, ¿no es cierto?, que venga la buena. Claro, porque hay un ejemplo en el 2001, en la crisis se despidió personal que era capacitado, después se les fue muy difícil volver a incorporar personal ¿no es cierto? capaz, Como decimos, bueno, toda crisis, ¿no es cierto?, afecta, ¿no es cierto?, el coso, pero bueno, nos da tiempo a pensar y por ahí a mejorar muchas cosas de donde nosotros hemos tenido errores en la parte de las empresas. Entonces acá los dan de corregir y pensar y cómo organizar, ¿no es cierto?, para cuando se reactive. Pero tenemos la expectativa de una reactivación. No sabemos cuándo. Claro, la idea es mantener hasta lo máximo posible hasta el último el personal. Hasta el último, mantenerlo. ¿Y todas las empresas se encuentran en la misma situación, digamos, o las de servicio, las más chicas, las que no dependen tanto del agro, la están pasando un poquito mejor, digamos? No, es general. Es general. Sí. Pablo, vos recién tocaste un tema que es el tipo de cambio. ¿El tipo de cambio es bueno lo que pasó o es malo lo que pasó? Porque por ahí había muchos que estaban esperanzados en que el tipo de cambio se moviera, quizás se movió demasiado abruptamente, pero para el caso de las industrias, ¿cómo repercute esto? Aquella industria que es exportadora, con el cambio más alto, se ve beneficiado y empieza a recuperar posibilidades de poder exportar. Tenemos que pensar que la balanza comercial de lo que va en estos primeros 6 meses del año, estamos en forma negativa en casi 4.000 millones de dólares, entre lo que hemos vendido y lo que hemos importado y exportado. Con lo cual, a un tipo de cambio más alto nos puede llegar a favorecer de ser más competitivo a nivel internacional. Lo que sí, para al común de la gente o a las empresas que son netamente internas a nivel nacional, indudablemente les afecta porque les sube sus costos, sus insumos. Hay muchos insumos que hay que tener en cuenta que están dolarizados, los combustibles nomás, por ejemplo. Sí, claro. Y el consumo se empieza a caer porque los sueldos tampoco han ido acompañando esta inflación que estamos teniendo. Entonces, esto hace que al haber una retracción del consumo, al mercado interno lo afecta. Ahora, por supuesto que si lo vemos a nivel macro, a nivel global, al país le conviene un dólar un poquito más alto para que de esta forma empecemos por lo menos a controlar la balanza comercial. Pero, digamos, apuntar a un dólar alto no es un poco esconder la ineficiencia por ahí de la industria, porque el hecho de tener un dólar, un tipo de cambio alto, nos hace más competitivos. Lo que nos tendría que hacer más competitivo sería la productividad. El problema es que la productividad viene de mano de la inversión. ¿Y qué empresario va a invertir en estas condiciones? Primero que, con tasas de interés o tasas, las levacas, que como están, es imposible hoy pensar en un sector productivo. Más vale, en general, están todos pensando en el sector financiero. Pero más allá de eso, Argentina en las industrias es muy eficiente. Sí te puedo decir que hoy no superamos el 65% de la capacidad que tenemos instalada, es decir, que tenemos un 35% ocioso. Es decir, no son empresas que seamos ineficientes, pero pensemos en el costo argentino. El costo argentino es tan alto que, pensémoslo, cada vez que un empresario tiene que pagar el 931, por ejemplo. Esos son los costos altos que hacen que perdamos eficiencia. Pero en general el empresario industrial está bastante bien posicionado a nivel internacional para poder competir. Pero con un dólar retrasado, vos pensás que en el mundo, digamos, los costos internos van subiendo y si el dólar no acompaña,
En el No, comercio por supuesto, exterior, vos no por podés supuesto. aumentar los el precio. Por ejemplo, supuesto. voy a vender un vaso en $100, no puedo ir el mes que viene a $105. Pase lo que pase en el mercado interno, sigue valiendo $100. Con lo cual, si el dólar está atrasado, y bueno, empezás a perder o a trabajar a pérdida. ¿Cuántas empresas están de la industria metalúrgica están formando parte de la Cámara en Río Cuarto? 62 empresas forman de parte de la Cámara. Y el trabajo en algunos casos excede lo que es la ciudad, digamos, trabajan en otros lugares. Exacto, se trabaja en otras partes. ¿La suba de la tasa de interés lo está afectando? Sí, indudablemente. Los ha afectado. Vos pensás que una de las herramientas que tiene el empresario, somos pymes, somos todas empresas chicas, es decir, el 99% de las empresas de la Argentina somos pymes, y el crédito es una herramienta de trabajo. Entonces, al momento de tener que trabajar con cambio de valores, con toma de créditos, pensemos si hoy tenemos que renovar una máquina, las máquinas tienen desgaste todos los días, al momento de ir a comprar una máquina y tener que tomar créditos al 40, 50%, es inviable. Indudablemente no tenés rentabilidad como para poder aguantar esas tasas de interés. Sí, además el mercado delicado y alicaído como está, por ahí producir más con una capacidad, tenemos capacidad ociosa, ¿no es cierto? O sea, por ahí invertir en producir más, ¿para quién? ¿Para qué? Siempre apuntando al mercado externo, de la única manera. Exacto. Pero con tasas de interés tan altas así, es inviable cualquier proyecto, digamos. Vos pensás que cuando salimos al mundo, competimos con China, con India, con Estados Unidos, dependiendo en qué rubro, estamos compitiendo con el mundo realmente. Y cuando vos tenés sueldo más alto, lo que no quiero decir que el sueldo sea un problema, ¿no? Pero cuando el costo argentino es más alto, cuando en otras partes del mundo las tasas de interés están al 2-3%, y nosotros hoy estamos con inflación arriba del 30%, indudablemente esas son las cosas también que nos dificultan para poder ser competitivos. Y hay una cosa que es importante, cuando salimos a exportar, siempre se trabaja para el mediano y largo plazo. No hay nada en el inmediato. Es decir, vamos normalmente un viaje, 2 viajes, 3, 5 viajes, hasta que empezamos a tener credibilidad en el exterior. A partir de ahí, bueno, darle continuidad en el tiempo. Y estos vaivenes de la Argentina hacen que muchas veces nos dificulte también eso. Es decir, muchas veces nos suben las retenciones, nos bajan las retenciones, no nos pagan a nivel de gobierno los reintegros de exportación, y todo eso pasa a ser costos. Con lo cual ahí también nos dificulta, o son palos en la rueda muchas veces para los empresarios que quieren exportar. ¿Hay empresas en Río Cuarto que están exportando en medio de este contexto de crisis? Son pocas, puedo decir en lo personal, la empresa nuestra seguimos exportando, pero indudablemente es poca. Sí tenemos que trabajar por tener mucho más empresas. Desde el centro empresario estamos trabajando, tratando de promover a través de no solo nosotros, sino con el apoyo de la agencia Pro Córdoba, para tratar de favorecer que cada vez más empresas se internacionalicen. Es importante poner un pie afuera para cualquier empresa. Entonces, eso también te ayuda muchas veces a evitar los vaivenes de la Argentina. Sí, un mercado se pierde en un minuto, pero lo que se demora en conseguirlo, ¿no? Son muchos años. Muchos años. Pensemos en la carne, por ejemplo. Lo que venimos renegando para recuperar mercados tan importante y que a la Argentina le agrega tanto valor a un producto que lo producimos en los campos de nuestra zona. ¿Con este dólar alto es competitivo ahora el país? O si las empresas están en condiciones de poder exportar, o sigue siendo, por ese famoso costo argentino, difícil? Sigue siendo difícil, no es fácil, y bueno, hay que ir trabajándolo, y de a poquito seguramente vamos a ir entrando, pero no esperemos que sea dentro de este año, por ejemplo. Salvo algunas empresas que a lo mejor ya venían trabajando y es más fácil, pero si no, en esto es como recién les comentaba, hay que ir trabajando para el mediano y largo plazo, pero para eso también necesitamos estabilidad. Claro, con un dólar que se mantenga estable, diríamos, y en un proceso de inflación, por más que haya pegado un salto del 50% en el año, de acá a un par de meses ya se vuelve a equiparar la situación y volvemos al contexto anterior, digamos. Sí, o indudablemente el dólar tiene que ir acompañando la inflación que vamos teniendo a nivel local, porque si no siempre va quedando un desfasaje, y cuando queremos acordar pegan estos saltos tan bruscos que hace que te deje una economía complicada como estamos pasando en este momento. ¿Ya pasó la crisis o No. recién comienza?
Yo creo que estamos en el medio de la crisis, creo que va a ser un 2018 complicado. Tenemos algunas empresas de Río Cuarto algunas, las pymes en general, y como recién decían ustedes, las industrias, es difícil que despidan porque formar una persona lleva no menos de 6 meses. Y encima, bueno, nos conocemos, la empresa trata hasta último momento de aguantar. Pero, por ejemplo, tenemos algunas empresas grandes de Río Cuarto que están hablando de mucha cantidad de personas que podrían estar quedando sin trabajo. Y indudablemente para una ciudad como la nuestra es complicado. Veníamos con una tasa de desempleo alta y bueno, esto podría estar agravándolo. Y bueno, ya después tenemos el 2019, un año de elecciones que ojalá que quienes nos están dirigiendo se acuerden a veces que la parte productiva tiene que continuar más allá de un periodo electoral. Porque muchas veces, bueno, entran en elecciones y se olvidan del sector productivo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa pongamos la esperanza en el próximo año. Claro, pero siempre se dice que el año de elecciones también genera complicaciones, digamos. Los gobiernos se centran más en lo político que en la generación de expectativas favorables o de permitir las inversiones y los procesos productivos, digamos. Bueno, a eso precisamente lo que me refería, ¿no? Es decir, en vez de pensar en el sistema productivo y en darle continuidad a que los que estamos en el sector privado no podemos estar en los vaivenes de la política, y bueno, ojalá que no nos pase el año que viene. Bueno, usted hacía referencia a algunas empresas en crisis, una de ellas es Avex, pero que tiene un contexto, porque no solamente los empleados, los trabajadores, sino que están los integrados, que son muchos productores que realizaron una inversión sumamente significativa y están en una situación más que complicada. Mira, te voy a comentar algo que no sé si debería. El viernes pasado estuve hablando con un integrado que ya no es más de Avex, ya ahora salió, está trabajando con otra empresa. Tiene 4 galpones con 25.000 pollos cada galpón de estos. Estamos hablando de que tiene 100.000 pollos en este momento y hacía 5 días que estaba sin comida, por ejemplo, con lo cual es algo grave, realmente algo preocupante. Desde el centro empresario nos comunicamos con la municipalidad, con la provincia, con gente de la nación, para ver si podíamos buscarle alguna solución y realmente está difícil. Sé que ahora le llevaron un chasis como para tratar de pasar el fin de semana, pero bueno, hay muchos integrados que están pasando momentos sumamente complicados. Y esto no solo es el dueño de la granja, pensemos en esos empleados, en los transportistas, en la fábrica de alimentos balanceados. Es toda una cadena que indudablemente se ve afectada. Y también la industria metalúrgica, porque seguramente empresas de Río Cuarto, Jorge, han realizado esos galpones, han llevado adelante la construcción de los mismos, el mantenimiento. El mantenimiento, exacto. Estamos en la misma situación, ¿no es cierto?, de lo que está surgiendo dentro de la ciudad acá. El salario dentro de la estructura de costo, ¿el salario es una parte importante en la industria metalúrgica? Sí. 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 Influye mucho la parte del salario, ¿no es cierto?, son muy altos por ahí los altos riesgos, todas esas cosas que uno tiene, ¿no es cierto?, de los aportes que se hace, tenemos un costo alto. Claro, ante la semejante caída en cuanto a las ventas, digamos, repercute. Más allá que enseguida. los sueldos no son tan altos, ¿no es cierto?, pero los aportes sí. Claro. Influyen mucho. Claro, porque hay muchas cuestiones de trabajo riesgoso también. Claro, pues trabajo en altura, todo eso. En general, el salario es un problema dentro del costo industrial, Pablo. Nosotros no tenemos que ver como el salario un problema. Sí, lo que es aporte y contribuciones. Eso sí, muchas veces es un problema. Por ejemplo, nosotros consideramos que los sueldos ahora tienen que acomodarse de acuerdo a lo que es la inflación. El 15% que se había hablado en un principio está muy lejos de la realidad, con lo cual los sueldos se tienen que ir acomodando. Y eso en general no es lo que le complica al empresario pyme. Lo que complica son lo que es aportes. Eso sí, estamos hablando que muchas veces llegan a un 80%. Entonces, realmente, de lo que es el sueldo del empleado. Con lo cual, eso sí repercute mucho más en la economía de cualquier pequeña y mediana empresa. ¿Esta situación de crisis ha impactado en el avance del proyecto del CESIS, del Parque Industrial del CESIS? No, el Parque Industrial, por suerte, ya podemos empezar a escriturar, podemos empezar a comercializar los lotes. Tenemos todo listo, falta la última inscripción
que es un trámite de papelería nada más que nos entregue la provincia y ahí en el RESPI a nivel nacional, pero ya estamos con posibilidad de salir a la venta con todo el loteo. Indudablemente que vamos a la segunda parte. Los industriales, los empresarios, a la hora de tener que salir a pensar en poner una nueva industria o a trasladar su industria que hoy está muchas veces en el medio de la ciudad, que genera las complicaciones propias de la industria con el entorno, bueno, en ese caso sí dificulta, porque ante una nueva inversión todos quedamos tranquilos, la vamos pensando, esperamos a que pase un poquito lo que está hoy sucediendo y bueno, seguramente lo dejamos postergado para más adelante. ¿Cuántos lotes son los que van a salir a la venta? Son 35 lotes, la idea es dejar por lo menos 3 o 4 lotes para que queden para el centro empresario. Uno de ellos queremos hacer una incubadora de empresas, es decir, imaginémonos un gran galpón subdividido para aquel pequeño empresario, pongámosle un metalúrgico chico, que no tiene la capacidad de poner un galpón, comprar terrenos, pero puede sí alquilar un pedazo de espacio, un lugar compartido. Y bueno, para que podamos darle la posibilidad a aquel emprendedor que quiera desarrollarse. Y después un par de galpones como para poder alquilar en el futuro para el centro empresario. Y a partir de ahí, el resto sería, bueno, ojalá vinieran todas nuevas empresas, pero también conocemos la realidad de que en las industrias que están en la ciudad, la municipalidad le van dando aprobaciones transitorias, generalmente de un año. Entonces, también hay muchas industrias que van a tener que, en el mediano plazo, trasladarse. ¿Ya hay alguna empresa interesada, digamos, que ha...? Hemos tenido algunas consultas. Nada, en realidad, nada, digamos, a principio de año veníamos con muchas industrias que estaban interesadas. Ahora vemos que se ha frenado. La realidad es que se ha frenado, que no estamos viendo que hay muchas consultas, a pesar que en todos los medios siempre hemos venido diciendo que a partir de ahora, de julio, ya podíamos empezar a comercializar, pero todavía está muy tranquilo. Este contexto aquieta todo, ¿no? Y en el tema de las expectativas que puedan... ¿Qué expectativas tienen, Pablo? ¿Sobre el parque industrial? No, sobre el parque industrial en general. Mirá, siempre decimos que los emprendedores que se terminan transformando en empresarios, siempre somos muy positivos, siempre vemos que siempre hay una luz de esperanza. Igual no podemos escapar a la realidad que hoy estamos pasando. La realidad es que vemos que, por ejemplo, el centro empresario armó un departamento de estadísticas donde vemos que con igual mes del año pasado estamos por alrededor de un 10% por debajo en las ventas. Entonces, esta baja en el consumo hace que estemos preocupados. Y también es cierto que vemos algunos comercios y algunas industrias que algunos han cerrado, otros que están complicados tratando de subsistir. Y bueno, realmente eso nos preocupa. Nos preocupa la gente que puede quedar en la calle y ese empresario que queda también sin trabajo, también el día de mañana es un desocupado más. Sí, claro. Así que bueno, indudablemente entre todos creo que tenemos que trabajar para poder subsanar esta crisis que estamos pasando. Ya seguimos charlando, puede ser. Vamos a marcar una nueva pausa, la primera pausa del programa, ya regresamos. Regresamos de la pausa y seguimos del local y vamos a sumar a la mesa al titular de la Asociación Civil del Parque Industrial. Estamos haciendo referencia a Gustavo Parlo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, disculpen la demora en la llegada, pero No, está bien. es muy duro. Muchas gracias por estar presente. Está bien, gracias. Vamos a aprovechar para hacerle una pregunta a Gustavo sobre la realidad de la industria que lo involucra, que es el aceite. Hace un tiempo atrás, me acuerdo, muchos programas atrás, tuvimos la visita tuya y el sector estaba con una crisis bastante particular. ¿Eso se ha visto superado? ¿Cómo es la realidad hoy? No, o sea, la situación mucho no ha cambiado y se ha agravado con el tema, bueno, la faltante de materia prima, como algunos colegas míos que hay acá en la mesa pueden haber dicho hace un rato. Bueno, está faltando la materia prima, eso hace que... La soja, concretamente. Sí, se esté más agresivo en cuanto a la forma de capturar esa materia prima y bueno, eso, la sequía que ha tenido este año ha desnudado, digamos, todos los
los problemas que ya veníamos arrastrando se recrudecieron, por así decirlo. Así que bueno. ¿Cuál es el factor principal en la falta de esa materia prima? Mira, yo creo que, bueno, el principal impacto sequía. Yo creo que eso ha hecho que se haya retraído a su vez también la oferta, porque hay sequía en Argentina solamente, la oferta mundial de soja no es baja, entonces eso ha hecho que por más que en Argentina haya sequía, los precios internacionales hoy no estén tan buenos como estaban hace un par de meses atrás, bueno, ni hablar en la época del 2009, 2010. Sería un problema de precios, o sea, no... Las dos cosas, y también aquel que se desprende de su activo, como puede ser el productor que se desprende de la soja, tampoco tiene opciones para invertir en negocios que le vayan a generar garantías de funcionamiento, garantías en su inversión, porque hoy la construcción también es una opción que a lo mejor muchos productores antes la miraban con buenos ojos y empieza a tener sus dificultades, comercializar las unidades y esas cosas. Entonces, hoy ante la falta de opciones se prefiere quedarse donde está, ¿no? Claro, se toma, el resguardo con el dólar, digamos. Y un poco lo toma como un activo más, como un resguardo de su ahorro, digamos. Así es, así que bueno, en ese marco se hace un poco más difícil todavía. ¿Cómo se hace para convencer al productor que le entregue soja hoy en día, digamos? Porque en este contexto la empresa tiene que seguir funcionando, diríamos. No, yo creo que la materia prima va a ir fluyendo a medida que el productor vaya generando sus gastos propios de la producción y va a vender lo indispensable para poder reponer insumos o poder dar vuelta a la rueda en un ciclo. No va a deshacerse de aquello que tenga lo mejor como atesorado, por así decirlo, pero sí lo que hoy tampoco es que hay tanto crédito en cuanto a los insumos y demás, y lo que hay es bastante costoso en las tasas. Entonces los productores por ahí van a tener que ir vendiendo soja a medida que vayan teniendo compromisos financieros con sus proveedores. Hoy se hace muy difícil poder invertir, digamos, salir al mercado a buscar dinero. Para una pyme sí, extremadamente difícil. Solamente hay algunas tasas atractivas en aquellos proyectos de inversiones que podemos estar hablando de energías renovables o de riegos, proyectos que por ahí los financian instituciones internacionales con tasas en dólares y son de largo plazo, pero bueno, hay que tener muy buenos proyectos en mano y muy buenos avales en manos también para poder acceder a ese. ¿Ustedes estaban avanzando en ese aspecto de las energías renovables, de generación de energía para la propia planta? Sí, fijémonos que la mayoría de estos aspectos son para grupos, este tipo de proyectos son estimulados o absorbidos por grupos económicos que no llegan a ser pymes, están lejos de serlo. Yo creo que está faltando ahí alguna posibilidad de que las pymes también logren, a través de algún tipo de facilitador o herramienta facilitadora, logren también acceder a ese tipo de proyectos. Hace unos días atrás se había manifestado que el banco, tanto de la provincia de Buenos Aires como el banco de la provincia de Córdoba, estaban otorgando tasa subsidiada para las pymes. ¿Eso no alcanza o no ha llegado? Por lo menos yo me recuerdo haber leído de que estaban yo lo que he disponibles visto para las pymes, a tasa subsidiada. Subsidiada, pero claro, partiendo de tasas muy altas, con lo cual dejan de ser más que una herramienta, es un salvavidas de plomo muchas veces. Con lo cual, para aquella empresa que tiene que salvarse o tiene un compromiso en particular, puede servir, pero para un sistema de producción realmente, y son tasas todavía muy altas. Lo mejor que yo estuve viendo es un banco que ofrecía al 24% tope máximo. Bueno, el Banco Córdoba creo que no estaba al 25%. No, era el 20%.
el Banco BID estuve viendo el 24% tope máximo, que podía, incluso si estaban dentro de un parque industrial, podía llegar al 20-21%. Mejoraba un poquito por el hecho de estar dentro de un parque industrial, inscripto en el RESPI, tenía que estar. Entonces, eso sí era un beneficio interesante, porque además, al poner un tope máximo, decir que si después las tasas reales a nivel nacional bajaban, ellos iban a ir acompañando en la baja. Esto es lo que vi un poquito como para el sistema productivo. Y si no, lo otro, aquellos que son exportadores, son las prefinanciación de exportaciones, eso que también están en dólares, que en general todos los bancos manejan entre el 3 y el 5%. Pero claro, no llega para todo el mundo, y es en dólares. Bien, vamos a marcar una pausa, ya regresamos y seguimos analizando la situación de las pymes. Seguimos en De Local y aprovechando que está presente el titular de la Asociación de Industriales, de Residentes del Parque Industrial de la Ciudad de Río Cuarto. Bueno, esta crisis impacta también en los planes que se tenía para ir avanzando y dotarlo de infraestructura al Parque Industrial, Gustavo. Y sin duda que en algo siempre impacta. Si bien no es oficial que nos hayan retirado el apoyo, digamos, ni el municipio ni la provincia, sí la Nación ya ha cortado todos los programas de financiamiento a los parques industriales en materia de infraestructura. Solamente ha dejado aquellos programas que van directamente a las empresas que quieren radicarse dentro de un parque industrial. Hay unas financiaciones a tasas subsidiadas para que logren relocalizarse o instalarse dentro de un parque industrial. Pero ya a las asociaciones, para que puedan desarrollar la infraestructura del parque industrial, esos programas ya no existen más. Y bueno, por parte de la provincia estamos gestionando algunos programas, aportes para volver a hacer algo de infraestructura en materia vial dentro del parque industrial, pero bueno, sabemos que estas cosas demoran y tememos que con el tema del recorte presupuestario a nivel nacional también nos afecte en esto, a nosotros también nos dilate más el tiempo. ¿La intención era pavimentación o continuar con el cordón cuneta en algunas de las cuadras, de las calles del parque? Mira, la idea es poder consolidar bien toda la trama vial, que todavía quedan muchas calles de tierra y que en los meses de lluvia se erosionan. Entonces, bueno, toda esa superficie necesita un rellenado con áridos y con buen compactado, y creemos que superado eso ya también se puede empezar a pensar en algo de pavimento, hormigón y más cordón cuneta. ¿Qué le haría falta al parque industrial hoy? ¿Eso nomás? ¿O muchas cosas más? Y mira, como hacerle falta, le haría falta lo que le hace falta a todas las industrias, un contexto que las ayude a desarrollarse un poco más rápido. Pero como algo prioritario para el parque industrial es un buen perímetro, que el perímetro está con algunas dificultades, para poder bajar el costo de seguridad dentro del parque industrial, que hoy en gran parte lo están acarreando empresas privadas. Entonces, bueno, si pudiéramos hacer una cuestión comunitaria de la seguridad, una cuestión comunitaria, se podría abordar con mucho menos costos, pero para eso hace falta primero un perímetro bastante... Ahora, históricamente el perímetro sufrió siempre el mismo problema, o sea, se roban los paneles de... Vos lo sabrás por experiencia, ¿no? Lo sé, por experiencia, me tocó una época conducir ese sector. Sí, bueno. No se le puede dar un fin a eso, porque realmente es estar poniendo paños de alambre nuevo, pasa en el también de parque robo. Industrial, nos pasa a nosotros en la empresa nuestra. Bueno, pero yo digo, a eso voy, o sea, y la seguridad, ¿cómo hace el Estado para brindarle la seguridad necesaria en la última, respondiendo un poco a tu pregunta, en el año anterior pudimos aprobar una ordenanza con la ayuda de algunos concejales y votada por unanimidad en el Consejo de Deliberantes, para empezar a hacer en aquellos sectores más críticos, más difíciles de controlar, empezar a hacer un perímetro de material sólido. Ajá. Entonces, eso ayudaría a que ese perímetro ya deje de perderse y no se tenga que volver a reinvertir. Entonces, bueno, logrando ya los puntos de más conflictos, generándolos con un perímetro de tipo preelaborado o algo así, especialistas seguro. Claro, ya bajaríamos los costos de la seguridad y se podría hacer un patrullaje interno
por mucho menos, mucho más efectivo y por mucho menos desembolso. Jorge, usted tiene empresa allí, ha cambiado mucho durante el último tiempo, se ha podido mejorar las condiciones del parque. Sí, ha mejorado mucho de cosas donde ha cambiado ya la vista del parque. Pero bueno, tenemos siempre la problemática de la inseguridad que tenemos adentro. Hemos sufrido robos, cosas así, ¿no es cierto? Que es lo que faltaría, ¿no es cierto? Una de las principales... ¿El robo adentro de cada industria también? Cada dentro empresa, claro. De que las Nosotros empresas... hemos sufrido un robo, ¿no es cierto?, dentro de la misma empresa. Ah, sí. A pesar de tener, supongo que deben tener sistema de seguridad privado, alarma y ese tipo de cosas. Tenemos alarma, cámaras, ¿no es cierto? Pero bueno, no. Lo mismo. ¿Y vos, Pablo, que estabas...? También, exactamente lo mismo. Estabas diciendo algo. Tengo la sorpresa la semana pasada, me robaron 2 motoguadañas, por ejemplo, dentro de la fábrica y tenemos seguridad privada, tenemos cámaras y resulta cuando empezamos a controlar, en los paños del alambre perimetral nos faltaban 3 paños en un fin de semana. Así bueno, es una problemática que compartimos con los que están dentro del parque industrial también. ¿Y qué se prevé en base a esta experiencia para el parque industrial 2? Bueno, también va a ser más chico, eso es una gran ventaja, son solamente 14 hectáreas, con lo cual también va a tener alambre perimetral, está más alejado, un poco más alejado de la ciudad, es alguno de los beneficios. Y por supuesto vamos a tener que tener todos sistemas de vigilancia, con cámaras, y bueno, trabajar todos en conjunto para evitar este tipo de problemática. ¿Y se prevé también un perímetro de alambre? Sí, en realidad es obligatorio que los parques industriales tenemos que tener un tejido perimetral alambrado. Y a partir de ahí tiene 20 metros hasta donde comienzan realmente los terrenos que comercializamos. Entonces eso tiene que estar bien limpio, tiene que haber alguna arboleda que permita poder ver si hay problemas. Y una de las cosas que tenemos pensado hacer es ir plantando lo que es algunas especies como Crataeus, que son esas plantitas que están siempre verdes y con mucha espina, que eso se va metiendo en el tejido y eso ayuda mucho. Pero claro, para que esto crezca lleva muchos años. Vamos a marcar la última pausa, ya regresamos con el último bloque. El Gremio de Empleados de Comercio de Río Cuarto tiene como propósito primordial ofrecer los mejores beneficios y servicios a sus afiliados, respaldar el trabajo digno y seguir luchando por el descanso dominical. Oberto conduce y gestiona. AGEC, cerca de su gente. Analizamos los riesgos de su cosecha y creamos coberturas específicas. Agroriesgo, un servicio específico para los productores agrícolas desarrollado por Berto Lachini, la gerenciadora de riesgos líder a nivel nacional. San Martín 161 Planta Alta, 4624-644, Río Cuarto. Alimentos Santa Rosa, fábrica de expellers y aceites vegetales. Bio 4 desarrolla su actividad bajo los valores de trabajo en equipo, innovación y efectividad. Bio 4, en constante compromiso con la sociedad. Invertí bien en Cardinales Río Cuarto. Nunca fue tan fácil tenerlo mejor. Cardinales Río Cuarto. Llama al 0800 88 88 464. Comercializa Verdolini Inmobiliaria. Centro Empresario Comercial y de Servicios Río Cuarto. En sus 90 años. Servir a las empresas. Objetivo permanente de la entidad desde 1922. El gobierno de la provincia de Córdoba avanza en el nuevo marco regulatorio eléctrico. A través del nuevo rebalanceo tarifario, la empresa provincial de energía de Córdoba reducirá un 35% el costo del transporte de la energía eléctrica en toda la provincia, lo que permitirá a las cooperativas abonar este servicio un 35% más barato. Esta reducción beneficiará a los usuarios de las cooperativas del interior, quienes obtendrán una disminución del 3 al 11% en sus facturas de energía. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. En 2 años pasaron muchas cosas.
habilitamos 2 centros de salud primaria abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Comenzamos a entregar las escrituras tan esperadas por los vecinos del barrio Castelli 2. Estamos pavimentando la avenida Colombres, jerarquizando el acceso sur más importante de la ciudad. Extendimos la red de agua potable a sectores nunca antes alcanzados, como el barrio Trulala. Llevamos más y nuevos programas educativos y culturales en todos los barrios de Río Cuarto. Estamos transformando el Centro 11, porque queremos que el deporte esté al alcance de cada uno de los vecinos. Instalamos más de 4.000 luces LED, modernizando el sistema de luminarias para ahorrar energía, porque merecemos sentirnos más seguros. Dentro de poco tiempo será un hecho la central de monitoreo. Invertimos en la refacción y puesta en valor de la mayoría de los edificios históricos y culturales. Tenemos la voluntad, las ganas y el equipo. Estamos haciendo juntos lo que hace mucho tiempo teníamos que hacer. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de licenciatura en Administración, licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Jockey Club Río Cuarto, junto al desarrollo de la ciudad. La Lechuza te ofrece las mejores carnes a las brasas, exquisitas pastas caseras y un lugar distinto en Río Cuarto. Ideal para reuniones, festejos y eventos. Reservas y delivery 0358 4649 782. Fray Quirico Porreca 605 Río Cuarto. La Lechuza, restaurante y chopería. Un lugar distinto en Río Cuarto. Uniformes Surleti, con la misma calidad de siempre, ahora en Belgrano 257. Uniformes colegiales, polleras, suéteres, chombas, camperas, buzos, planes de tarjetas y tarjeta ahora 12. Uniformes Surleti. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad. Último bloque de local, una consulta, estamos hablando del parque industrial. ¿Quedan terrenos todavía disponibles en el Parque Industrial 1, donde usted es el presidente de la Asociación de Residentes? Sí, quedan terrenos todavía. Casualmente hay un par de terrenos que están para la venta, que están en poder del municipio en este momento. Y a su vez hay terrenos de privados que estarían interesados en venderlos. Entonces, bueno, para aquellos que se quieren radicar todavía en el parque industrial, estén buscando radicarse, hoy el parque industrial es tentador porque tiene buena infraestructura para poder desarrollar trabajo y a su vez hay terrenos para poder, digamos, instalarse con no tan alto costo. ¿Son terrenos que han sido recuperados de quienes no llevaron a cabo su proyecto o...? Mira, porque en una época no había más terreno. Sí, se han refuncionalizado algunos espacios que eran espacios públicos que no tenían, digamos, una finalidad clara y no iban a ser ya utilizados para ese fin, para el fin público. Entonces el municipio decidió cambiarle la codificación para que se pueda construir y se pueda ser vendido a un privado. O sea que esos terrenos están en manos del municipio. Hay poquito, 1 o 2 debe haber. Para que el municipio se le pueda vender un privado. Y por otro lado hay muchos privados que han cerrado la empresa o no han podido desarrollar su proyecto y hoy están todos hablados para que no se pongan tan difíciles a la hora de vender el terreno. La tierra es a valor subsidiado como siempre por el municipio. Y la tierra es a tasación fiscal. Hoy las tierras que se están ofreciendo, que el municipio está ofreciendo, es a valor fiscal. Jorge,
¿Cuál es la expectativa que tiene el sector metalúrgico de aquí Vamos hacia? a ser optimistas, esperaremos, va a pasar un semestre más, pero esperemos tener buena expectativa en la parte metalúrgica. Si hay buena cosecha, digamos, buena campaña la Sí, próxima. tenemos buena campaña, por supuesto, toda la metalmecánica, toda la parte metalúrgica. Somos optimistas, tenemos esperanza. Pablo, una empresa hoy necesita financiación. Decíamos del costo del costo financiero alto que está teniendo, lo manifestaba también Gustavo, la necesidad. Ese dinero que necesita la empresa, ¿para canalizarlo a qué? Muchas veces para compra de insumos, de materias primas. Recordemos que sobre todo en el sector industrial, entre que se adquieren la materia prima y tener la posibilidad de vender el producto ya industrializado, lleva también un tiempo prolongado en muchos casos. Con lo cual, para ir sosteniendo la estructura, hasta que vos vendés, recuperás y podés pagar los créditos. También, en algunos casos, tenés que, a su vez, poder financiar a tu cliente o a tu cadena de distribución, con lo cual también necesitas dinero como para poder aguantar todo ese tiempo. Y después, más allá, también los vaivenes propios de las empresas. Hay muchas empresas que tienen ventas estacionales, con lo cual tenés que aguantar durante gran parte del año para que de alguna manera podés comercializar en otra. Y ahí, bueno, podés cubrir lo que faltó. Mi pregunta va a que, supongamos que el Estado subsidia una tasa de interés que sea seductora para llevar a cabo este tipo de actividades. ¿Cómo hace el Estado para controlar que el empresario no desvíe esos fondos? Sí. ¿Cómo hace para porque acá hemos pasado por varios, como decías vos, varios casos y varios momentos similares a esto, y donde el empresario termina desviando los fondos y no lo utiliza para ese bien, sino hace un financiero. Y yo lo pongo en Levaca al 42. Por ejemplo. Bueno, hay forma, tiene forma. Por ejemplo, si yo voy a comprar una máquina, con la factura de la máquina, con el control de que la máquina o se compró o está ya pronta a poner en funcionamiento, es una manera. O si yo compro para hacer un galpón, o si me compro un camión. Entonces tiene manera cuando yo voy a comprar ese tipo de productos. Y si no, a través de la compra de insumos, puede llegar a saber, demostrándole cuál es la finalidad que yo estoy buscando. Entonces hay algunas maneras. Se necesita de un seguimiento bien cercano. Tiene que haber un seguimiento para que no se desvíen para otros fines. Bien, muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente, un Malbec, Supermercado Sanz. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la presencia. Nosotros, Hugo, también nos despedimos. Nos despedimos, aprovechamos para decirle a nuestros televidentes que la próxima semana, por este mismo canal y esta misma hora. Así es, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.